Bueno, vamos a seguir con lo que es este repaso de percepción y ya vamos entrando de lleno a lo que es el tema directo de la percepción ambiental, que es nuestro objetivo de este segundo tema de la materia, ya en el segundo módulo. En sí, lo que habíamos visto la clase pasada, pues es una especie de repaso eh, del tema de sensopercepción, cosa que pues de alguna manera ya comprendieron y quedó bastante claro en los comentarios del foro. Ahora, solamente como para detallar la diferencia entre el procesamiento ascendente y descendente, están estos ejemplos de figura a fondo. Ustedes lo recordarán eh, a inicios de su carrera, donde se hacen estos experimentos para ver cómo nosotros y otras especies incluso configuran la imagen, es decir, cómo se crea una imagen directa en, o cómo creamos una representación de lo que estamos percibiendo. Entonces, aquí son estos famosos experimentos de figura y fondo, donde encuentran que es un principio para poder percibir algo. Debe tener un contraste en donde haga fondo y donde resalte el objeto, porque si no, no podríamos percibirlo, ¿no? Por la característica anatómica de nuestros ojos, pues uno enfoca y el otro desenfoca, entonces eso provoca que se resalte una figura y un fondo, ¿no? Como se llama este principio de visión, como ya lo han estudiado. Bueno, en los ejemplos de figura fondo encontramos la demostración de cómo surge el procesamiento ascendente y el descendente. Ya habíamos dicho que el ascendente tiene muchísimo que ver con incluso una referencia fisiológica de cómo la conducción eléctrica del sistema nervioso es aferente y en el descendente cómo es eferente. Entonces, también tiene una relación. Recuerden que toda teoría cognitiva, como lo estamos estudiando ahora, tiene una evidencia neurofisiológica. ¿Ok? Es uno de los principios en los que se sustentan las teorías cognitivas. Entonces, en estas imágenes de figura y fondo es muy claro cómo funciona el procesamiento ascendente y el descendente. Cuando vemos esta imagen y nos preguntan, ¿qué ves? ¿Ok? Lo primero que nos preguntan es, ¿qué ves? Nosotros contestamos lo más evidente, ¿no? Aquí vemos un ratón. La persona ve un ratón. ¿Ok? En estas características, en esta imagen, pues es como una ilusión óptica, porque ni la figura ni el fondo está bien determinado cuál es cuál. Entonces, es muy posible que no sé, nosotros veamos una imagen resaltando más que en otra. Pero si vieron primero el viejo, ¿sale? Es la respuesta menos común, aunque alguien la pudo haber visto. Cuando nos preguntan, vamos a suponer que le preguntamos a alguien, ¿qué ves? Y nos dice, un ratón. Entonces, esta persona lo que hizo fue ver los rasgos más llamativos del ratón, que es el hocico, la cola y las patas, ¿no? Y las orejas, perdón, las patas y las orejas. Entonces, estos atributos eh, que obviamente están referidos a un ratón, pues se logran ver. No es muy claro el ojo, ¿no? Pero vemos los bigotes del ratón, la panza del ratón y la curvatura de la cola, etcétera. Sabemos más atributos de un ratón, por lo cual a esto le llamamos a llamar parte del procesamiento ascendente, porque aquí estamos observando directamente las características físicas del estímulo. En este caso, tiene más rasgos el ratón. Al viejo, cuando cuando le preguntas, te contesta un ratón y luego le preguntas, enseguida qué viste o no ves algo más, no hay algo más, y te puede decir no. Hay personas que no lo logran ver, pero si te dice que no, ahí sugerimos, ¿no? ¿Es un viejo? ¿O no viste el viejo? Bueno,
o un anciano, cuando nosotros le decimos el viejo, ya no es información que está en el estímulo, ya no es ascendente, es descendente, porque nosotros ya estamos proponiendo una imagen dada que llenar, ¿sí? O sea, proponemos un esquema vacío que el sujeto va a llenar con su memoria, con el concepto de anciano, de viejo, y lo va a empezar va a empezar a identificar rasgos del viejo en esta imagen. Cuando nosotros le decimos viejo, ¿sí? Toda esa información proviene de la memoria del sujeto, y también de estructuras de pues más de pensamiento del lenguaje, que son como los conceptos, etcétera, ¿no? O sea, características con las que nosotros vamos llenando la imagen de de lo que estamos nosotros observando. Entonces, esta imagen es un ejemplo típico de lo que es el procesamiento ascendente, que es la primera imagen que nosotros vemos, y el procesamiento descendente, que es toda la imagen que proviene, ya sea dada por alguien más o por nuestra memoria, ¿ok? Entonces esto es nada más para explicar, para que quede más claro el ejemplo que vimos de la polilla y la chica que caminaba en el bosque, ¿no? Mientras sean aspectos físicos que estén en el estímulo, es ascendente. Mientras sean contenidos del sujeto provenientes de la memoria o de algo otras representaciones, pues se le llamará descendente. Si vieron primero el viejo y después ven el ratón, pues o se sugirió el ratón, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad esta imagen tiene más rasgos, es más llamativo los rasgos de el ratón, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de lo que es la sensopercepción. A la sensopercepción, les había dicho la clase pasada que la sensopercepción es un fenómeno que ocurre al mismo tiempo, pero por lo menos tenemos como ciertas etapas en las que ocurre este fenómeno. Si las separamos por sensación y percepción como fenómenos separados, fenómenos psicológicos separados, es nada más de una manera didáctica. Todo en este momento que ustedes están escuchando mi voz o viendo la pantalla, pues está siendo integrado entre la estimulación sensorial de sus sentidos y la configuración o la representación que están haciendo de esa imagen, perdón, de esa estimulación sensorial. Entonces, una cosa son los sentidos, ¿sí? Con sus órganos, que no los vamos a estudiar. Estos pues vienen en la materia de segundo semestre. Una cosa son los sentidos, que están compuestos de órganos y sus células receptoras. Pero también el estudio de la psicología involucra un conocimiento mínimo de física o de química, en donde nosotros también estudiamos con lo que opera la estimulación, que es la materia y la energía. O la energía, ¿no? O sea, todo lo que está en el entorno, pues está constituido de materia o energía, que son propiedades físicas o químicas, materiales o energéticas del entorno. Cualquier sentido trabaja con materia o con energía, ¿sí? Cualquier sentido. Esta energía y materia pues va a activar a través de los órganos las células receptoras y van a pasar por vías nerviosas a lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? La vía nerviosa es por donde viaja la conducción. Recuerden que la célula receptora y los órganos, pues su función es, la del órgano es captar y la de la célula receptora es transformar la materia a la energía eléctrica del sistema nervioso. Entonces aquí hay una transformación a impulso eléctrico del sistema nervioso. La vía nerviosa, por su parte, pues tiene diferentes trayectos. La mayoría pasa por el tálamo o los tálamos, que pues van integrando todas estas, para al final tener nosotros algo que le llamamos percepción
dependiendo de qué sentido sea. La percepción ocurre o integra todos los sentidos. En realidad, si nosotros, repito, lo separamos, es por didáctica. La percepción olfato-gustativa, en realidad deberíamos de contarla como un sentido, porque no, el olfato se compone también del gusto y el gusto del olfato. Todos los órganos de la boca, de la nariz, etcétera, están constituidos, están relacionados entre sí, pues para configurar olores y sabores, ¿no? Que el olor y el sabor es la experiencia consciente que tenemos de la percepción, pero en realidad lo deberíamos de contar como un solo sentido. El auditivo, aquí estoy poniendo los sentidos del más especializado al menos especializado, ¿sí? El menos especializado es el olfativo gustativo, que quiere decir que su umbral, aquí estoy rayando en donde no pueden ver, perdón, los podemos clasificar de más especializados o menos especializado entre qué tan buenos son captando por la captación, ¿sí? La captación, pero también por el umbral de sensación. El umbral es el rango que tiene un sentido para poder captar un estímulo. Entonces, aquí tenemos el más limitado de todos, que es el olfato gustativo. Son nuestros sentidos más limitados en cuanto a umbral, pero en cuanto a captación son bastante precisos. Solamente que son muy, muy cortos de su amplitud, ¿no? El olfato tiene una amplitud de 30 centímetros en los humanos, y el del gusto tenemos un rango muy limitado de células receptoras a relación de otros especies. Luego en la audición también es un sentido muy limitado, de hecho aquí lo podríamos empatar con el otro, este es otro sentido. En el sentido somatosensorial pues hay varios sentidos, no solamente es uno, ¿no? Aquí o le llaman sentidos corporales, o sea, lo sentimos con el cuerpo, y estos tienen una amplia gama, ¿no? Aquí está la apsión. La apsión es el nombre científico del tacto. Tacto es el nombre vulgar. La apsión es el tacto. La nocicepción es otro sentido corporal en donde nosotros pues vemos el dolor. Es el sentido del dolor, vulgarmente así lo conocemos. La termocepción, el sistema sinestésico, ¿sí? La propiocepción, propio, y la última es el sistema vestibular. El sistema vestibular, perdón, se me fue la onda, aquí está. Entonces tenemos aquí el sistema somatosensorial, está compuesto de 6 sentidos, ¿ok? La apsión, la nocicepción, la termocepción, el sinestésico, la propiocepción y el vestibular. El vestibular tiene que ver con la posición del cuerpo, es como una especie de brújula, donde se procesa la posición de la cabeza y extremidades en relación al piso, ¿sí? Si cambia el piso, el sistema vestibular procesará diferente eso, ¿no? Ustedes si recuerdan los pares craneales, hay un par craneal que se encarga estrictamente de este sentido, que es el par craneal estatoacústico. Bien, entonces quiere decir que el sistema vestibular trabaja con los huesos de la cóclea ubicada en el oído, dentro del oído, es el oído interno, ¿verdad? La propiocepción es el sentido que trata sobre la ubicación, no la ubicación, perdón, sino el posicionamiento, mejor dicho, de todo el cuerpo, es en dónde estamos, ¿no? Es el sentido que nos dice dónde está nuestro cuerpo. En cuanto a propiedad, ¿no? O a movimiento también. El sinestésico estudia lo que es el sentido que estudia cuando el cuerpo se mueve o cuando está estático, pero en sí es el movimiento, trabaja con la musculatura. O sea, la mayoría del sinestésico son áreas del cerebelo que trabajan
con la musculatura. Tenemos también la termocepción, que es un sentido que trabaja la regulación de la temperatura del cuerpo. La nocicepción como una, como lo había dicho, el sentido del cuerpo, perdón, del dolor, y de la apción es la parte del cuerpo que trabaja el tacto, ¿no? Entonces tenemos 6, en realidad pues aquí tenemos 2 sentidos, pero los juntamos en 1, 2, y aquí hay 6, entonces tenemos 8, y nos falta el visual, que es el 9, pero pues si contamos el olfato acústico, pues ahí tenemos los 10 sentidos. Entonces, la cuestión de la... Chin, ya me equivoqué, aquí le borré. Bueno, la cuestión con el sistema, con la percepción o la sensopercepción, tiene que ver con estos 10 sentidos en relación a cómo estos estímulos son integrados en una sola característica. Ahí borré el pizarrón, sorry, les di sin querer. Pero bueno, lo que sigue, ya vimos cómo es la sensopercepción, que lo vimos en sus etapas. Su etapa de órgano, bueno, materia, no olviden materia, energía, materia, órgano, célula receptora, vía nerviosa, y finalmente el área cortical donde se integra la información y comienza el procesamiento descendente. Entonces la sensopercepción es la integración de estos dos tipos de procesamiento. Ahora, vamos a hablar, la pregunta de esta clase es, ¿qué características podemos nosotros obtener a través de las condiciones físicas del lugar? Es decir, ¿qué rubros de la percepción vienen de los lugares? Es decir, de estar en los lugares, ¿qué atributos podemos nosotros obtener de la, ¿cómo se llama? De la percepción. Entonces, estando en un lugar, nosotros podemos obtener, estos son algunos ejemplos, obviamente hay más. Entonces, voy a poner acá enseguida qué tipo de sentido nos da cada una de ellas, ¿no? El calor nosotros lo podemos obtener por una estimulación somatosensorial. El somatosensorial lo va a poner SS, ese va a ser como el código para que lo estemos viendo. Entonces, el calor proviene del somatosensorial, donde la apción, la termocepción, nos puede dar información sobre la cantidad de temperatura que hay en un lugar. La luminosidad, también la luminosidad se define como la cantidad de luz que tiene un espacio. Entonces, esta nosotros la podemos adquirir por la estimulación visual, ¿ok? O la percepción visual. La humedad también es un tipo de estimulación que proviene de las condiciones somatosensoriales. Nosotros al llegar a un lugar podemos empezar a incluso, no solamente con el somatosensorial, perdón, pero con el olfato gustativo. El olfato gustativo también nos da atribuciones de la cantidad de agua que hay en el ambiente, ¿sí? Entonces, olfato gustativo también es una de las sentidos que nos puede alimentar este tipo de estimulación, el de la humedad. La distancia también es un tipo de percepción, o sea, es un resultado de la percepción. Recuerden que lo que se puede uno atribuir, pues bueno, nosotros podemos darnos cuenta si en un ambiente, en un espacio hay hay cierta disposición al espacio o no, o sea, es decir, hay muchas cosas o pocas cosas. Entonces, las distancias nosotros las podemos calcular por la estimulación visual o por la acústica del lugar, es decir, la estimulación auditiva, ¿sí? Nosotros podemos tener los ojos cerrados o con una venda en los ojos, y al hablar nosotros con el eco podemos tener la percepción de que el lugar está vacío, ¿sí? La distancia es también atribuible a través de la estimulación auditiva. El volumen no estoy hablando de voz o algo así, sino más bien el volumen como un atributo
espacial. El volumen quiere decir pues cuánto ocupa o cuánto le cabe a un lugar, ¿no? En eso estoy hablando y eso lo podemos saber por el somatosensorial. Nosotros podemos estar tanto midiendo, tanto calculando cuánto espacio se tiene por la estimulación somatosensorial, pero también por el visual. Van a pensar que también el acústico, pero más bien con el acústico nos damos cuenta si hay muchos objetos o no. No de cuánto le cabe. No podemos establecer cuánto le cabe con el simple hecho de si sea seco o no, ¿no? Sino más bien si hay distancia entre los objetos. La sonoridad, pues obviamente es una estimulación auditiva. Y la acústica también. La sonoridad es si en el espacio ocurren ruidos, o sea, qué tanta manifestación de ruidos hay. Y la acústica es como el sonido viaja, ¿ok? Entonces, la acústica es, por ejemplo, si tiene eco, o si rebota el sonido en un lado, o si no se alcanza a escuchar en otro, o si se pierde lo que se está a lo mejor diciendo o sonando. Entonces, una cosa es la sonoridad como un atributo de que ocurren ruidos o sonidos, y la acústica es de cómo viajan, si se administran las ondas de sonido uniformemente o están nada más ocurriendo como tal. Las texturas también son atribuibles obviamente a la somatosensorial, aquí me adelanté, ¿sí? A la somatosensorial, pero la estimulación visual atribuye también texturas. Yo cuando veo una textura, o cuando estoy viendo un objeto, perdón, puedo atribuir la textura. Entonces hay veces que no necesitamos ir a tocarlas para decir que está acolchonadito o rugoso o no sé, ¿no? La tonalidad, pues bueno, tiene que ver con el tipo de sonido que se hace, ¿sí? Si son sonidos agudos o graves. Entonces también es auditiva. Bien, entonces son algunas de las condiciones del tipo de percepción y qué sentidos alimentan este tipo de atribución. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la percepción ambiental. Vamos a ver nada más la definición y el trabajo de Hiltelson, que es, ahorita se los presento. Vamos a dar esta definición que es de Charles Hollahan. Charles Hollahan define la percepción ambiental como el siguiente proceso que es un proceso cognitivo que proporciona la información básica que determina las ideas que el individuo se forma en el ambiente. Esto les va a quedar bastante claro porque ya hemos visto cómo funciona la percepción. En este diagrama, según Hollahan, la percepción, digo, no es de Hollahan, es la definición propia de percepción, ocurre con un proceso cognitivo que le llaman emparejamiento. El emparejamiento es como una nivelación del contenido cognitivo. Es decir, nosotros estamos obteniendo estamos obteniendo estimulación, no le digan información todavía. Recuerden que para llamarle información tiene que estar procesado, ¿ok? Acá sí decimos que hay información, desde luego, ¿sale? Entonces, mientras esta estimulación proviene del ambiente, del entorno, de las condiciones físicas y del lugar, todos estos atributos que ya habíamos hablado, esta estimulación sensorial es emparejada por los contenidos de la memoria que el sujeto ya tiene. A este tipo, al emparejamiento, da como resultado un discernimiento, es decir, el sujeto puede distinguir un tipo de percepción que de otra, ¿sale? Como cuando nosotros nos dan a probar algo, podemos discernir a qué sabe y a qué no sabe, ¿sí? Es dulce, es amargo. A eso le llamamos atribución de identidad. Nosotros podemos discernir podemos diferenciar de un tipo de estímulo a otro, gracias al emparejamiento. Si no, siempre tendríamos la misma experiencia.
cuando vamos a un lugar o cuando estamos a lo mejor comiendo una cosa, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el tipo de procesamiento ascendente y descendente. Ok, cuando está siendo apenas estimulado, cuando se está captando, aún no está siendo procesado, ¿sí? Va a ser procesado, ¿sí? Pero una cosa es la estimulación y otra es la información que ya tiene el sujeto. Entonces ocurre un fenómeno de emparejamiento. El sujeto nivela el contenido de ambos lados, de la estimulación y de la información que el sujeto ya tiene cargado, por así decirlo, y vemos como resultado un discernimiento del ambiente, una atribución de identidad, es decir, cuando decimos, está caluroso, ¿sí? Está muy caliente o hace mucho ruido, ese tipo de objetos es percepción, no, se siente muy amontonado este lugar. Lo que está haciendo el sujeto es emparejar lo que le está estimulando el lugar con lo que tiene en la memoria el sujeto, ¿ok? Bien, entonces, vamos al siguiente punto. La pregunta de preguntas que ustedes han de tener en la cabeza es si cambia la percepción de un objeto a la percepción del espacio, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 tipos de conceptos diferentes en esta y la siguiente clase. Pero el trabajo que vamos a ver ahorita es de William Itteleson. Itteleson es uno de las vacas sagradas de la psicología ambiental. Es un gran autor en el cual se refiere muchos de los principios de percepción ambiental. La pregunta de Itteleson era ver si los objetos se perciben diferente a los ambientes, ¿ok? Y entonces él, a través de varias investigaciones, hace una lista de características que tiene la percepción objetual y la percepción ambiental, ¿sí? Todo lo que hemos visto anteriormente es hacia el objeto, bueno, excepto lo de hoy, pero hemos hablado nada más de objetos, no hemos hablado de ambientes. Entonces, vamos a ver qué características tiene la percepción de espacios. Bien, según Itteleson, la percepción espacial es la imagen clásica que tenemos de los objetos. Esto está mal aquí, no es espacial, es objetual. Déjenme lo tacho. Déjenme lo corrijo. No es percepción espacial, es percepción objetual. Espérenme aquí. Ok. La percepción objetual, lo que quiere decir, o lo que Itteleson trata de explicar, es que, déjenme corrijo aquí, me deja agarrarlo, ahí está. La percepción objetual, lo que Itteleson se da cuenta es que los sujetos describen los objetos diferentes a los ambientes. Entonces, la característica principal del objeto es lo que hemos estudiado hasta el momento, el procesamiento ascendente y descendente, las características de los sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué características tiene según Itteleson. Dice, estudia o construye estímulos simples por su composición lineal y volumétrica. Es decir, la representación que tenemos de un objeto se refiere a sus atributos, ¿sí? Esta parte hay que destacarla, es muy importante. O sea, el sujeto solamente hace imágenes con las cualidades volumétricas o lineales. Es decir, cuando yo veo este objeto, esta pluma, pues me imagino en un cilindro, ¿no? O sea, puedo describirlo como un cilindro, con una forma y una figura, con ciertas, o sea, puedo decir que es pequeña en relación a mi mano, o sea, puedo dar ciertas características, ¿no? Otra característica que dice Itteleson que encuentra en la percepción objetual es que el sujeto, se describe en tercera persona, hay una lejanía con el objeto. Nunca el sujeto se incorpora como parte del objeto, ¿ok? Y eso hace que el sujeto sea pasivo, porque la percepción está fuera de mí, ¿no? O sea, perdón, la percepción del objeto está fuera de mí, yo no estoy involucrado con el objeto, por más que el objeto sea mío, o que le tenga una atribución afectiva, ¿no? O sea, yo como sujeto cuando percibo un objeto,
estoy siendo pasivo ante él. Solamente lo estoy percibiendo. Me está dando nada más información ascendente que yo descendente, ¿ok? Entonces el sujeto se maneja como en una tercera persona, no se vincula con el objeto, ¿sale? Entonces, esta cualidad pasiva y estos atributos del objeto también son importantes con estas cuestiones de los objetos. Sin embargo, lo que Itelson se da cuenta de sus investigaciones es que no todas las características del sujeto se pasan de un objeto a un espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros percibimos espacios, son diferentes los atributos que utilizamos para percibirlos. Primero, si en el objeto hablábamos de estímulos que se describen, de estímulos simples que se escriben lineal y volumétricamente, ¿ok? En los espacios, el sujeto lo describe a gran escala, ¿sí? En una escena a gran escala. Es decir, para empezar los describimos como si fueran interiores o exteriores. Es bien curioso, pero en el cine así describen en los guiones los lugares donde ocurren las escenas, ¿ok? Entonces la percepción espacial involucra que el sujeto describa un objeto en el que pudiera estar dentro, ¿sí? En un interior o en un exterior, ¿sale? El exterior puede ser un parque, pero el parque es un objeto grande en donde no podemos darles características de un objeto. No me puedo salir del parque para observarlo. Mentalmente sí, pero yo me involucro con el objeto. En este caso el espacio, ¿no? Entonces el espacio no es igual que un objeto. No se puede describir de manera lineal y volumétrica, sino más bien es un lugar. Es lo que les estoy tratando de decir desde este punto, ¿no? Para no decir la palabra. Estoy tratando de no decir lugar para este tipo de cosas, ¿no? Aquí con el trabajo de Itelson, pues nos destacamos las características de espacio y de lugar, ¿no? Bien. Dentro, el sujeto toma un rol activo porque está dentro del estímulo. En el espacio, nosotros somos parte de él o estamos ocupando una parte del espacio. Entonces, ya dejamos de ser como esta separación de objeto y sujeto, sino estamos siendo parte del objeto. Entonces, tenemos un rol activo. El sujeto describe sensaciones, emociones, percepciones, memoria, cualquier otro fenómeno, ¿sí? Que le involucra porque hay experiencias ambientales, ¿ok? El sujeto ha tenido una relación con lugares similares, ¿sí? Esto también ocurre en los objetuales, es decir, las características de los objetos que nosotros vemos, encontramos un cierto parecido. Si yo a un chavalito le pongo un objeto que nunca haya visto, me va a decir cosas que se parezcan a ese objeto, ¿sí? Pero a las condiciones, a las características físicas que tiene ese objeto. En los espacios va a pasar lo mismo, pero va a darse referencia, perdón ahí por el estornudo, va a darse referencia a lo que le ha pasado en condiciones similares o a cómo funciona esa interacción de factores bióticos y abióticos, experiencias ambientales. Es decir, cuando estamos en un lugar, fácilmente nosotros podemos hacer referencias a otros lugares en donde hemos estado. Y obviamente, con los objetos pudiera pasar, aunque no es obligado. Hay objetos que sí nos dan una cierta intencionalidad. Por ejemplo, si hay un peluche, muchas de las personas lo que quieren es ir a tocarlo, ¿no? Ir a ver cuál es la textura que tiene el peluche, ¿sale? Pero no todos los objetos nos dan intenciones, ¿sí? Los espacios sí nos dan intenciones. Entonces, porque ya sea un lugar, o sea, porque de alguna manera llegamos a ese lugar y tenemos un cierto objetivo con ese lugar.
O si no, ya estando en el lugar, nosotros tenemos que buscarle una intención, porque si no, no estamos en un espacio. Entonces, siempre los espacios connotan intenciones. Siempre. Aunque vayas a una tienda donde no vas a comprar, por ejemplo, ¿sí? Vas a una tienda y no vas a comprar nada, uno pensaría que la tienda es nada más para ir a comprar. Pero ¿por qué la gente va a una tienda cuando no va a comprar, cuando no va a cumplir la intención? Ah, pues porque los espacios tienen más intenciones de las que creemos, ¿sí? Y si no tiene una intención dada, el sujeto empieza a involucrar una intención con el objeto, ¿no? Imagínense que le digo a alguien, vamos, ándale, ayúdame voy a una tienda a comprar algo, ¿no? Acompáñame. Y la otra persona ni trae dinero, ni trae interés de comprar, ni trae de nada, pero él va a crear su propia intención. Está acompañando a alguien, ok, pero esa no es su intención en el espacio, esa es la intención que tiene con la persona. Entonces, siempre nosotros en los espacios le damos una atribución espacial. Entonces estamos diferenciando la percepción objetual de la espacial, no es igual. Y finalmente vamos con qué funciones da la percepción ambiental. Vamos a distinguir de percepción objetual, percepción objetual, percepción espacial y percepción ambiental. La percepción ambiental es todo el fenómeno que estamos viendo. Todavía no vemos todas las definiciones de percepción ambiental, pero percepción espacial y percepción objetual ya están cubiertas, ¿ok? ¿Qué características? O sea, es decir, ¿qué otorga al sujeto este fenómeno de la percepción ambiental? Bueno, primero, como ya habíamos visto, le da intencionalidad, le da un propósito o una meta a su conducta. Luego, le da una orientación a sus actividades. La percepción ambiental nos ayuda a decir, es para allá, se camina para allá, es profundo, a lo mejor la sección de ayuda está allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la orientación de actividades es una de las funciones que tiene la percepción ambiental. En todos los espacios, los sujetos van dirigidos o se orientan hacia ciertas partes, ¿no? La adaptación a nuevos ambientes. Los sujetos con la percepción ambiental, ya lo veremos con los teóricos de la percepción ambiental la siguiente semana, se van, una de las cosas interesantes que propone la psicología ambiental en cuanto a la percepción ambiental es que el sujeto crea nuevas conductas con las que se ajusta a un nuevo ambiente. Y la percepción ambiental, como los ambientes no son fijos, los sujetos van creando nuevas adaptaciones, ¿no? Nuevos ajustes a los ambientes. Por eso ustedes cambian su cuarto de vez en cuando, ¿sí? Porque están generando nuevos ambientes. Si fuera fijo, pues no importaría modificarlo, ¿no? Luego viene el desplazamiento. El desplazamiento es uno de los fenómenos más comunes que se estudian en la percepción ambiental, porque ya lo hemos visto, el uso, es un objetivo de los espacios o de los lugares, ¿ok? Luego, una de las cosas que estudia la percepción ambiental es la información del ambiente. La información del ambiente refiere de dónde proviene esta información. Perdón. Y esta información puede ser periférica, central, o puede pasar también que sea saturada la información. Hay veces que los lugares son difíciles de percibir. Ustedes a lo mejor han ido a algún lugar en donde no les cause placer o que sea, porque les gusta siempre el mismo lugar. Muchas de las cosas es porque lo perciben de una manera diferente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona la percepción ambiental. Nos faltan dos cosas de ver del tema. Una es los teóricos, las teorías de percepción ambiental. Eso sí nos vamos a tardar un poquito ahí. Y la otra característica que vamos a ver es ya en la aplicación de la percepción ambiental, es decir, cómo la percepción ambiental provoca cambios en los diseños de los espacios, ¿va? Pero ahorita tenemos una presentación a este fenómeno. En resumen, vimos hoy que cómo se integra la sensopercepción como un solo fenómeno, ¿sí? Repasamos unas cosas de la clase anterior, pero hoy quería ver esa integración de procesamiento ascendente y descendente.
Vimos una primera definición de psicología, perdón, de percepción ambiental y estudiamos las diferencias de William Ittleson sobre la percepción objetual y la percepción espacial. Y finalmente vimos las funciones de la percepción ambiental. Bueno, pues espero que les haya quedado bastante claro. Déjenme dudas en los comentarios de la plataforma y pues los estoy viendo pronto. Chao.